video. Ya voy a volver a intentar porque no he podido compartir tampoco un video. Por ese motivo, este que dice PPT Universidad 1, sería el PowerPoint de lo que trabajamos la clase pasada y vamos a terminar de trabajar hoy. Este que es PPT Universidad AL2 va a ser, es parte del contenido. Esto es todo lo referido a la Universidad Latinoamericana. Así que es todo lo que va a ser un poco lo de la historia de la universidad, pero serían los PowerPoint. Si ustedes los leen cuando los abramos, también hay textos que los pueden ayudar a trabajar algunos conceptos de los que estamos trabajando aquí. Luego tienen... Por eso lo que te decía del texto de la universidad, el que elegiste de los textos de la universidad, son los textos que pueden acompañar a que ustedes trabajen la comprensión del PowerPoint. Este texto de Universidad Medieval son textos cortos en donde dan caracterizaciones, algunas definiciones que son las que hemos estado trabajando en los PowerPoint. Y luego la historia de la universidad a través del modelo también es lo que vamos a trabajar desde los PowerPoint. Esa sería la bibliografía de la cátedra, ¿sí? Y los que eran del foro eran estos que están de Jusey, Ortega y Gasset, que eran los textos sobre la misión de la universidad. ¿Entendido hasta ahí? ¿Qué es lo que agregué hasta aquí? Sí, pro. ¿Sí? Bueno. Nosotros esta semana, la idea es que al menos una vez a la semana estemos completando o trabajando el desarrollo de los contenidos de una unidad. Calculo que en esta semana y el lunes de la semana que viene ya estaríamos terminando la unidad 1, y cada vez que cerremos los temas vamos a hacer alguna participación, vamos a trabajar con alguna actividad como para que ustedes puedan ir estudiando a la par los textos, los podamos ir leyendo, podamos ir compartiendo, ¿sí? Por eso ahora, ya que saben cuáles son los textos que ustedes tienen, vamos a tomar algunas ideas de lo que han trabajado. Yo se los he convertido en PDF, como les digo, a los Power. ¿Qué es lo que están viendo en la pantalla? ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí. Este era el mismo que empezamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que empezamos a trabajar la semana pasada. Es el de la historia de la universidad. Este es el que está bajo el nombre de PPT1, de PowerPoint número 1. A lo mejor van a encontrar que están como en otro orden de lo que fuimos trabajando en clases la semana pasada, porque lo fui como revisando para que les quede más claro algunas definiciones. Pero básicamente es hasta donde habíamos llegado la semana anterior. Y bueno, y acá nos vamos a detener un ratito, después que vimos lo de la historia, un poco sobre cuáles eran los aspectos que surgen bajo el concepto de universidad, ¿no? Un poco decíamos de la libertad de enseñanza, hay algo de las licencias para pensar quiénes son los que enseñan en la universidad, lo del gobierno estudiantil, la cuestión de la estructura, los departamentos de la universidad. Bueno, estas son como las características que hasta el día de hoy tenemos en la estructura universitaria. Y es un poco lo que ustedes, dentro de las características, es un poco lo que fueron recuperando ustedes de algunos de los textos. Yo me voy a detener en algunas ideas que ustedes han trabajado y me parecen muy importantes e interesantes que han recuperado de los textos de Gasset y de Jusey. Y es básicamente el concepto de cultura general, ¿no? Varios de ustedes han trabajado este concepto de que la formación superior, que es desde Gasset lo que trabaja,
que la formación universitaria también tiene que ver con una formación o una inmersión del profesional futuro, del estudiante universitario, en lo que es la cultura general. Y entendiendo por cultura a veces no solamente el dominio de una lengua, de una filosofía, sino aspectos más amplios que hacen a producciones de conocimiento, circulación de conocimiento, comprensión del mundo en el que está, ¿no? Y en ese sentido, recupero esa idea que ustedes han recuperado, porque ahí en la propuesta de cátedra tienen la frase de que para ser ingeniero no basta con ser ingeniero, como lo dice Ortega y Gasset, que es una idea de Ortega y Gasset, sino que es este concepto de que cualquier profesional debe tener una mirada amplia de comprensión del mundo para poder intervenir en él, ¿no? Y en esta intervención a veces es irse más allá de lo que es la ciencia. Ahí alguien hoy lo ha recuperado en la intervención que ha hecho en el foro. Es no solamente la ciencia, sino también la búsqueda de cualquier verdad en paz de generar soluciones. Bueno, hoy nos toca atravesar un mundo muy, muy particular que creo que nadie, no sé cómo contará la historia de esta situación más adelante, pero que nadie se ha imaginado y creo que ha conmovido mucho de las estructuras científicas, de muchas ciencias y tratando de buscar una solución, ¿no? Desde la ciencia médica, la ingeniería también hoy está interpelada, no sé si alguno conoce un ingeniero electrónico, pero ha circulado un WhatsApp, un mensaje en donde andan convocando estudiantes avanzados, gente que se esté dedicando al campo de la electromedicina para generar un grupo de tarea en donde puedan elaborar, armar los respiradores que creen que van a ser necesarios por si esta pandemia, la enfermedad explota aquí, ¿no? Hay un brote de la enfermedad mucho más grande. Así que eso un poco es lo que tiene que ver con la función de la universidad, que por ahí creemos que solamente es, y hay algo que también lo recuperó uno de ustedes, es ir y dar clase o transmitir el conocimiento segmentado, ¿no? Hay alguien que puso ahí la segmentación del conocimiento, que es un poco a veces como uno venía estudiando en la secundaria, en donde teníamos unas materias fragmentadas y estudiábamos la historia, estudiábamos lengua, estudiábamos, y hoy aquí mismo podemos estudiar química, física, álgebra, ingeniería y sociedad, pero en realidad todo eso forma lo que uno va a hacer como profesionales. Y en ese punto está otra de las cuestiones que ustedes han recuperado, que tiene que ver con una sociedad que necesita de buenos profesionales, pero que también les forme el carácter. Y la formación del carácter, hoy, ¿qué creen que necesita? ¿Qué tipo de carácter necesita un profesional hoy? ¿Qué capacidades, competencias creen que son más demandadas en el mundo de hoy? Quedaron en silencio. No, pero no solamente como docente, sino en la formación de un ingeniero, de un médico, de cualquier profesional hoy. ¿Qué creen ustedes que se demanda en la formación de su carácter? En las características que hoy estamos atravesando como sociedad. Para mí las características, o sea, competitivo y también que pueda trabajar en grupo. Ajá. ¿Y competitivo es mismo que competente? ¿Qué creen ustedes? No, profe, no es lo mismo. ¿Qué sería competitivo y qué sería competente, por ejemplo? Y competitivo sería más que todo luchar por un objetivo, intentar sobrepasarlo, ganarlo. Y competente sería estar capacitado para realizar ciertos trabajos o algo así. Bien, bien. El competente sería un poco lo que cada uno de nosotros en la formación como docente vamos a tratar de acompañarlos a desarrollar. Y el competitivo, por ahí no tanto de la competencia desde la individualidad, es esta, ¿no? Esta cuestión de poder pensar con empatía con los otros,
en un trabajo colectivo, soluciones para poder mejorar el entorno. Competitivamente sería siempre desear alcanzar de la mejor manera un objetivo, aun cuando la palabra competitivo a veces suene muy individualista, ¿sí? Pero me parece que esas son como las cuestiones más importantes. El texto de Husserl, que muchos lo han trabajado, bueno, lo de la ciencia y la moral, el carácter moral, ustedes que van a ejercer y se están formando en áreas científicas, en donde el tema de los productos que uno genera, qué moral, si tienen o no moral, ¿no? Por ejemplo, si sabía el de la bomba nuclear, ¿para qué se iba a utilizar el descubrimiento de la energía nuclear? Esa sería una gran, que iba a ser la bomba de Hiroshima, si él es responsable de eso, o quién es el responsable del uso que se le da a los productos que generan. Son discusiones que se tienen que dar en el ámbito de lo académico, en el ámbito de las universidades, y ese es el punto que varios han recuperado, y es el lugar que tiene la investigación en el campo de la formación profesional. Así que bueno, la verdad que todo lo que han ido generando como reflexión ha sido muy interesante. Vamos a seguir trabajando, van a ver que muchas de las ideas que han empezado ustedes a trabajar, las vamos a seguir construyendo, ya no tanto de la mirada histórica, sino de los desafíos que hoy se presentan en la universidad. Y bueno, y vamos a continuar ahora con este recorrido histórico muy a grosso modo, para que puedan entender los textos y ver qué vamos a hacer, cómo lo seguimos, qué actividad va a ser la que sigue, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿No? ¿Está todo bien? Bueno. Bueno, para que vean un poco, es el desafío que hoy tenemos. Miren, no sé si alguno tiene un docente en su casa, tiene un padre docente, y sabrán que así como ustedes, también tu padre, el que tenga padre docente, saber que uno ha tenido que mudar lo que estaba acostumbrado a hacer de otro modo en 5 minutos a lo virtual, ¿no? Y de alguna manera, y lo mismo que les pasa a ustedes, lo que uno tenía como una rutina de la presencialidad, de las características que tenía la clase, cómo pensarla y cómo el encuentro con los estudiantes hoy se ve atravesado por esta lógica de lo virtual. En 5 minutos tuvimos que adaptarnos a un medio que tiene 200 años de historia como mínimo, y es el modelo de práctica de enseñanza, de forma de enseñanza que tienen las universidades. Para que vean cómo eran los métodos universitarios en todas estas universidades medievales que originamos, y vean cómo no ha cambiado nada. El que ha puesto aquí de la segmentación hay alguien que ha puesto en la intervención, diría Reynoso. Aquí él puso en su intervención, ponía esto de que no solamente la universidad debería transmitir conocimientos, sino enseñar modos de la adquisición y la transmisión, ¿no? Y eso es lo que todavía nos sigue costando, porque miren, en el método de enseñanza, la principal forma de transmitir un conocimiento desde el medioevo hasta acá siempre fue la lección o la exposición de la clase. Este docente que se para, como yo ahora, que hablo, y le transmito el conocimiento que yo ya me lo sé de los libros y quiero que ustedes lo sepan de ese modo, ¿no? Esa cosa de la lección oral, de la exposición docente. Luego aparece otra práctica muy asemejada a las prácticas de dialécticas o de discusiones para la argumentación, que se llamaba la cuestión, y era el uso de la lógica y la disputa, que es plantear un problema, una situación problemática, y sobre ese problema cada uno empieza a confrontar puntos de vista, da sus argumentos, y de alguna manera, como un debate, y de alguna manera piensen que son dos modos distintos de ejercer la forma de dar una clase, ¿no? De pensar la estructura de una clase. Hoy, si uno se pusiera a pensar, diría, bueno, esto es lo que intentamos, que en la cuestión, en la disputa, el lugar que tiene el estudiante es mucho más activo, mucho más participativo que aquel que solo escucha la lección.
pero para que ustedes vayan viendo cómo estas modalidades de transmisión del saber y de construcción de la relación entre docente y alumnos, no solamente de la universidad, todo el sistema tiene un origen medieval, histórico, y hoy sigue siendo, ha estado presente hasta el día de hoy y sigue estando en la escuela. Simplemente que esta situación que hoy pasa a la humanidad y pasamos todos los docentes y todos los sistemas educativos, viene a interpelarnos si esto que construimos, ¿cómo lo trasladamos acá? Y a veces se encuentran aulas muy activas en donde el docente puede hacer metodologías muy participativas y otras en donde queremos trasladar la lógica de la lección, de la exposición, del uso por parte de ustedes solo la memoria a entornos virtuales en donde replicamos, ¿no?, las rutinas. No sé cómo estarán atravesando sus otras materias que están cursando ahora, pero bueno, este es el principal desafío que tenemos, es tratar de cambiar estos métodos de enseñanza. Un poco esto lo cambié de lugar, ya lo vimos, pero bueno, acá está la escena que les graficaba, que era esta, ¿no?, de un docente arriba de un púlpito, casi como un sacerdote dando, poseyendo un saber y transmitiéndolo, y bueno, y los otros tomando la lección, los estudiantes tomando la lección. En este texto, ya lo hablamos, lo adelantamos la vez pasada, pero este es otro modelo de universidad, la Universidad Napoleónica se llama, y es la universidad, les puse esta placa acá para que lo lean de acá las características, pero básicamente tiene estas características. Este es el modelo, este modelo napoleónico, que se llama modelo napoleónico, este es el modelo de universidad que traslada a Argentina a la generación del 80. ¿Se acuerdan quiénes son la generación del 80 en Argentina? ¿Algo de historia? ¿Cuándo surge el Estado Nacional? ¿Quién fue el presidente? ¿Ninguno? En el 80 no fue Alfonsín. En 1880. Cuando surge el Estado-Nación en Argentina. ¿Se acuerdan de eso de historia argentina? Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca, perfecto. Bueno, nosotros, como les decía que vamos a tener que hacer un poquito de historia, Avellaneda, profe. Avellaneda fue antes, y Avellaneda fue ministro de Julio Argentino Roca, y él crea una ley para las universidades. Hay una ley Avellaneda, que es en esa época, esa década del 80, en donde trata de regular a las primeras universidades argentinas. ¿Cuál es la importancia de esto, de este modelo? Porque esto es lo que vamos a ver en la otra placa cuando habla de la Universidad Latinoamericana. Este modelo napoleónico, que es un modelo francés que se origina principalmente con Napoleón Bonaparte y empieza como a tomar fuerza después en la Edad Moderna, después de la caída de la monarquía, de la toma de la Bastilla, y es el modelo que da origen al surgimiento de los estados nacionales, a esta división de poderes, a este pensamiento de que no es posible que las sociedades vayan organizándose sin un sistema educativo que dependa del Estado, que es necesario una institución mayor que forme al grupo político y al grupo de profesiones que van a necesitar esta sociedad para su desarrollo, ¿sí? La generación del 80, que fue que se llamó, que entre ellos estuvo Avellaneda, Sarmiento, Roca como primer presidente, Mitre, aunque es anterior, tenía un proyecto político de país que es el que da origen a nuestro sistema educativo y a origen a mucha parte de nuestra historia como cultura argentina, ¿sí? Entonces, este modelo napoleónico es el que traslada a esa generación del 80 cuando consolida un sistema educativo universitario nacional, en donde lo que se concibe es que la universidad, que el recorrido de los sistemas educativos, el acceso a la educación de las personas debe ser como una pirámide, como una forma de una pirámide, donde en la parte superior de esa pirámide se encuentran las universidades. Esta universidad es una herramienta de modernización del Estado
debe formar a los profesionales que este Estado necesita. Por eso, a diferencia de Bolonia, de París, que hablan de la formación de las artes liberales, de la teología, la filosofía, esta universidad por primera vez empieza a decir que acá se necesita una formación profesional, y se empieza a hablar de medicina, de ingeniería, de la formación de gente apta para movilizar el aparato estatal. Aparece el concepto de que el Estado debe garantizar la educación, debe haber una excelencia académica, un control estatal, un financiamiento por parte del Estado. Es una idea no es la misma idea que la que hoy tiene la universidad, con esa impronta y esa cuestión de la grandeza que hoy tiene el sistema, pero eso dio origen a nuestro modelo universitario. ¿Cuál fue el problema aquí en Argentina? Es que cuando este modelo quiere imponerse, ya en Argentina había otros modelos de universidad muy ligados a las órdenes religiosas, como es el caso de la Universidad de Córdoba, la Universidad de Tucumán, que tenían una formación muy alejada del concepto de apertura hacia las ciencias, de modernización del Estado. Así que fue todo un proceso de cambio, de traslación, de ruptura social, que es el que vamos a abordar mañana con la reforma universitaria de 1918 para poder trasladar este modelo, ¿sí? ¿Qué tiene como desventaja el modelo napoleónico o el modo en que se trasladó acá? Es que así como es una estructura piramidal donde la universidad es el centro, no todo el mundo accede. Este concepto de universidad el acceso es para pocos. Solo pueden acceder a aquellas clases privilegiadas, hijos de funcionarios, o sea, lo que estaban como destinados a controlar o a continuar con el control social de un Estado de poder, ¿no? Entonces, era impensable en ese contexto que el hijo de un inmigrante entrara a la universidad, de que alguien cuyos padres no habían tenido educación pudiera acceder a la formación universitaria, y un poco frente a esas restricciones es que en 1918 se genera una revuelta estudiantil para pedir por la masificación de la educación. Que alguien, en la intervención que hizo en el foro hoy, alguien algo dijo sobre la masificación, la masividad de la enseñanza, y tiene que ver con esta historia, ¿no? ¿Qué edad creen ustedes que en el medioevo tenía un estudiante universitario? ¿Quién era un estudiante universitario? ¿Creen que era alguien como la edad de ustedes, por las características que ustedes tienen? ¿Cómo se imaginan? No, o sea, capaz podría haber sido más grande o más chico. Ajá. Porque no había escuelas como ahora. Bien. Los que recibían la educación no era, digamos, en su casa o cosas así. Que tenían profesores aparte. Aparte era una educación, no había un sistema educativo como el que tenemos nosotros, ¿sí? Por ahí era que iba tutoreando, por eso decía, como una característica antes de que se genere el sistema, que el sistema educativo como tal aparece cuando aparece el Estado nacional, el Estado moderno. Miren, en uno de los textos que tienen ahí, que no recuerdo si está el texto o ya se los voy a subir, porque he subido en varias aulas, lo trabajo estos textos en una capacitación de docentes también, y no recuerdo si se los puse. Hay una parte donde les dice, mire la característica que tenía el estudiante, el bachiller del siglo XIII, que era el estudiante de la universidad, ¿no? Era de 14 a 20 años. Solamente el que estudiaba medicina y derecho tenía hasta 25 años. Los que estudiaban teología eran entre 15 y 20 años. La enseñanza era primordialmente oral, por eso esto de la lección y la disputa, como no había libros, hasta que surge la imprenta, no hay una circulación masiva de libros de texto y de posibilidades tal, entonces por eso de la lección, ¿no?
los textos eran ampliamente difundidos y eran la forma de evaluación era el examen oral principalmente. Te daba un tema y uno tenía que argumentar y defender. Se hablaba de disputas escolásticas, situaciones dilemáticas respecto a, por ahí pienso en películas que alguno haya visto, pero por ejemplo, muchas de las películas que pueden pensarse son las disputas con cuestiones de raza, ¿no? Por ejemplo, si los negros tienen derechos, esta consideración si alguien es humano o no, si la mujer puede educarse, o sea, disputas que han sido grandes luchas que se han compartido en la historia de la humanidad, que han sido grandes temas en la historia de la humanidad. Bien. Miren qué cambio, qué diferente a cómo uno puede acceder. ¿Quedó claro esa parte? Lo de la universidad napoleónica y la distinción entre ese modelo de universidad y las que hablamos la clase anterior, que son la de Bolonia, la de París, más ligada a la universidad medieval. Sí, profe. Lo mismo cuando lo lean a los textos, después volvemos acá. Bien, en esta universidad napoleónica, lo más importante como concepto es el modelo de universidad centralizada, que es la cúspide del triángulo para acceder a educación, ¿sí? Es una y piénsenlo siempre como triángulo, una base amplia en donde los estados garantizan que todo el mundo puede ir a la educación primaria para aprender a leer y escribir, es lo mismo que acá pasó en Argentina. Una base más chica, una mitad más chica, que es una educación secundaria de alguna manera más restringida, en donde hay modelos de instituciones a las que pueden acceder la población, y la universidad al final o en la punta del triángulo, en donde van quedando solamente algunos. No es la misma base, no es la misma posibilidad de acceso hacia esto. Por eso, mañana cuando trabajemos la reforma del 18 van a ver que la reforma implica la primera democratización del sistema educativo, que luego la gran democratización fue con la creación de la UTN en el gobierno peronista. Este es el otro modelo de universidad que la identifican con la universidad moderna, pero en realidad es la universidad, aquí en la tercera oración, tiene el nombre de Humboldt, y se llama el modelo de la Universidad Humboldtiana, que es la universidad alemana. ¿Y por qué se trabaja este concepto de Alemania? ¿Ustedes conocen a qué lugares tiene beca la UTN para cuando ustedes estén en grados superiores, en años superiores y puedan acceder? ¿A qué países pueden ir? Alemania, creo que era Alemania. Estados Unidos. Estados Unidos y Alemania, ¿sí? Tienen modelos de formación. No van ni a Inglaterra, ni a Francia, ni a Italia, que tienen este origen de universidad que ha sido muy fuerte, sino que van a Alemania y a Estados Unidos, que también tiene una formación muy pragmática, pero este modelo de universidad alemana es el modelo humboldtiano, es el que tiene la relación entre que la universidad debería ser un área, una institución que forme profesionales, que tenga formación profesional, pero que esté absolutamente relacionada con la investigación y las necesidades de indagación de la realidad que tenga el sistema productivo y los intereses del alumno, ¿no? Este modelo universitario es un modelo centrado en la parte práctica, experimental de la formación. Entonces, la investigación en este modelo se constituye en un área central para el desarrollo universitario, un área central para la especialización profesional en la disciplina en la que uno trabaje, y por ejemplo, en nuestra UTN tuvo mucha influencia este modelo, porque a diferencia de las universidades nacionales, la UTN no solamente hace investigación. ¿Quién ha hecho metodología de la investigación en su secundaria? ¿Alguno tuvo la materia? Yo.
tuve proyecto de investigación en inserción sociocomunitaria. Ajá. ¿Y qué es una investigación? Bueno, ni me acuerdo, pero ¿No te acordás? En realidad esto era la materia, nos daba teoría, pero teníamos que aplicarla a hacer un proyecto en lo que nosotros queramos, pero no hicimos la inserción, digamos. La inserción, perfecto. Mi investigación más que todo se basó en hacer, buscar distintos medios, en este caso ahora tenemos lo que es Google y todo eso, más online, pero también de libros y de profesionales para sacar una hipótesis de lo que nosotros creíamos. Bueno, tuvimos que plantear problemas que teníamos, hacernos preguntas, y de a poco ir como conociendo las distintas ramas que se podía obtener. Digamos, yo por ejemplo hice un proyecto en los celíacos. Ajá. Entonces, primero preguntarnos qué era lo que es celiaquía, después, ir... marco teórico. Hacer un marco teórico. Por ejemplo, nuestra hipótesis fue exploratoria, entonces no tuvimos hipótesis, pero bien, hubo otros proyectos que sí la tuvieron. Bien, esa lógica que casi todos los que hemos tenido, bueno, y vamos a tener, porque la unidad que sigue tenemos una unidad como de método de investigación, método científico, y a veces en redacción de informes tratamos de elaborar proyectos de investigación. Es un poco la lógica de la secuencia de lo que implica cualquier proceso de investigación, ¿no? Indagar la búsqueda de regularidades en la sociedad y tratar de encontrar respuestas a través de la lectura, desde un marco teórico, encontrar respuestas a alguna pregunta que nos hagamos sobre ese fenómeno que queremos trabajar. Por lo general, muchas de las investigaciones que se hacen en las universidades nacionales, porque después cuando hablemos de la UTN vamos a ver por qué hacemos diferencias entre la Universidad Nacional y lo que es la Universidad Tecnológica, es una investigación de corte aplicado o más básica, que tiene estas investigaciones básicas o exploratorias serían estas que uno busca bibliografía, indaga, hace como un barrido de todo lo que hay, pero a veces nuestra investigación queda ahí. O vamos a la realidad cortita y volvemos. El concepto que introduce desde este modelo alemán y que introduce la universidad tecnológica es una universidad, es una investigación y transferencia de conocimiento. Ese concepto por ahí no lo han encontrado ni en el texto de Husserl, ni tampoco lo vamos a trabajar porque aparece solamente el concepto de investigación, pero la transferencia de conocimiento sería esto de que toda investigación para ser realmente una investigación productiva, enriquecedora, que busque encontrar soluciones a problemas de la realidad, debe tener una instancia de transferibilidad, debe poder ser transferida a otros contextos y poder devolverle a la sociedad con algún producto que realizamos a partir de la investigación para su desarrollo. ¿Sí? Sí, por ejemplo, en nuestra investigación teníamos que plantear tantos objetivos que queríamos, de objetivos específicos y objetivos generales, que eran los objetivos que nosotros necesitábamos saber, era el saber que teníamos que tener al final de la investigación. Ajá. Lo que nos tenía que quedar de esa investigación. De esta investigación, sí. Sí, acá la transferibilidad sería la generación, que un poco la diferencia entre investigación básica y aplicada es la generación de algún producto tecnológico que le permita, por ejemplo, están indagando una situación problemática en un lugar en donde no hay agua, en donde no tienen acceso al agua, entonces ver la factibilidad y tampoco hay demasiado dinero para costear grandes
obras para el agua, entonces por ahí generar una bomba de agua, de extracción de agua, esa ya podría ser, a partir de la investigación, el producto que ustedes le devuelven a la sociedad, ¿no? Y eso es lo que va a mejorar la calidad de vida ahí. Pero lo vamos a seguir pensando cuando trabajemos las características que tiene la universidad y sus funciones, la UTN particularmente y sus funciones. Pero básicamente, para que puedan comprender el porqué en esta historia recuperamos como diferentes modelos, o vamos viendo desde la universidad medieval, el concepto de la universidad napoleónica o francesa, que lo van a encontrar también como francés, y esto del modelo alemán es porque esta última etapa del modelo alemán es el que tiene una fuerte influencia en mucha de lo que se concibe en la UTN hoy, de lo que es la investigación, para qué serviría una formación profesional. Acá la Universidad Alemana trabaja con el concepto de ciencia, investigación, hay un equilibrio entre Estado y universidad, y aparecería, no tanto en este modelo, pero ya en los modelos más actuales del modelo aparecería el sector productivo como muy fuerte y de mucha demanda, no solamente hacia los requerimientos del Estado, sino también hacia la formación profesional. Ahí en Alemania creo que tienen experiencias de trabajo en las fábricas, en lugares así como, no sé cuáles son las fábricas que visitan, pero el sector productivo va marcando como el termómetro de por dónde debería ir la formación profesional. Y en esta última etapa, un poco lo que les decía, que todas esas líneas vinieron como a traer una confluencia y dieron influenciaron esperen que se me fue para atrás, influenciaron el sistema universitario en América Latina. Bueno, acá tenemos el modelo colonial, que es la herencia española, aunque aparezca, y siempre cuando se habla del modelo como colonial o medieval, el más antiguo, las universidades, que uno va a referirse a esto, y por eso tengan clara la distinción para que puedan comparar los modelos, es la Universidad Nacional de Córdoba. La Universidad de Córdoba fue la primera universidad que se funda en América Latina, es la más vieja en Argentina, y realmente tiene una larga historia de lucha. Fue muy largo el proceso de cambio social y de ruptura con unos patrones de formación que han sido muy ligados a la formación eclesiástica, ¿no? A una formación humanística, eclesiástica, cerrada sobre sí misma, a diferencia de el modelo napoleónico, en donde, bueno, el concepto es una universidad más moderna, más posible de la formación profesional, abierta a la ciencia y a los cambios que la época trae. Ya que estábamos hablando de la generación del 80, la época de Mitre, los albores de la constitución del Estado en Argentina, el 1900 esta parte, una universidad que representó los valores de la Universidad Napoleónica tuvo a un decano riojano. Ustedes saben, un rector riojano. ¿Saben quién fue quién fue el rector de la Universidad de La Plata en los principios del siglo 1900? Hay una estatua ahí que uno pasa y lo ve siempre. ¿No lo conocen? Profe. ¿Cuál? Muchas estatuas. San Martín. El que está sentado ahí, capaz que uno pasa y no sabe ni quién es. El que está sentado en el centro administrativo. ¿Sería Menem o Joaquín Víctor González? Viejo, 1900, Menem todavía no había nacido. Espera que le pregunto a mi mamá. Joaquín Víctor González, ¿no es? Joaquín Víctor González, exactamente. Joaquín Víctor González fue rector de la Universidad de La Plata
Y en esta disputa de la reforma del 18, lo vamos a ver mañana, pero en esta disputa de la reforma del 18, la gran pedido de cambio que hacía el estudiantado de Córdoba para pedir la actualización de contenidos, para pedir la apertura, la reorganización de maneras en las cuales transitaba la vida universitaria en Córdoba, era mirando el modelo de la Universidad de La Plata, en donde era un modelo donde ya había más formación científica, donde había mucha preocupación por dar respuesta a algunas cuestiones de la situación social. Y en ese momento Joaquín Víctor González era rector de la universidad, tiene varios textos que hablan sobre la vida universitaria en esta, pero bueno, para que vean que siempre ha tenido en la historia La Rioja algunos hombres importantes que han marcado la historia. ¿Lo sabían? No, profe. Y bueno, y acá para terminar entonces con todo este recorrido como de origen y de cuestiones, tanto históricas o no, es para justificar un poco el nombre de la materia, es poder pensar esto, ¿no? Que empezamos al revés, como le decía. Mientras las otras carreras, a lo mejor esto en la mayoría de los programas de las otras carreras está en la última unidad, lo que es la universidad. Nosotros en electrónica, como docente, elijo que iniciemos por esta, porque me parece importante pensar en qué institución nos encontramos, ustedes como estudiantes, como futuros profesionales, yo como docente. Me parece que hoy más que nunca hay que valorar este espacio de formación que son la universidad, y también pensar que la universidad es una institución que responde a las demandas y desafíos de la época. A cada época hay una misión que adquiere y hay una configuración, un tipo de sujeto que puede ingresar, un tipo de rol que puede cumplir el docente, y va configurando un poco la rutina y lo que se puede estudiar o no dentro de eso, ¿no? En el medioevo hay universidades que respondían a esto de obedecer al rey, y para eso formar en disciplinas o áreas del saber, que era lo que el rey necesitaba, lo que la pequeña burguesía necesitaba, y en otras eran universidades más ligadas a la difusión del saber, del dominio papal y del saber eclesiástico, en donde la educación, además de formación de los sujetos, fue una manera de transmisión de la fe, ¿no? Era una manera de dominación de la fe. Ese modelo colonial y esas universidades ligadas a órdenes religiosas fueron las que influenciaron aquí en América Latina y Argentina, las primeras en llegar. La Universidad de Córdoba, en Perú, los jesuitas tuvieron que ver con la base, originaron el sistema educativo universitario aquí. Y luego este modelo ya casi de la modernidad, en donde cuando aparece el Estado, la discusión por no necesitamos tan solo líderes espirituales, abanderados de la fe cristiana o representantes del rey, sino que necesitamos profesionales, aparece mucho más fuerte la demanda de formación académica, profesionalidad, libertad de cátedra, desarrollo económico, que es lo que muchos de ustedes han puesto en la idea, ¿no? Aquí hay dos ideas que aparecen como la misión de la universidad, y es, sí o sí, la universidad siempre debe mantener el contacto con las necesidades de la sociedad. Para ellos la actividad económica como una importante herramienta de desarrollo económico y social. Una universidad que no puede entrar en diálogo con las situaciones que atraviesa la sociedad en donde se encuentra, unos profesionales que no puedan mirar la realidad en la que están y proponer un compromiso, un cambio. Bueno, ahí cuando ustedes hablaban de lo competente o la competitividad, no ha cumplido bien su tarea, ¿no? Si no puede generar en algo, en uno, un compromiso para poder, como profesional, en algo colaborar a la mejora de la sociedad. La responsabilidad de la universidad es el desarrollo de una sociedad
creando oportunidades para que generaciones de estudiantes encuentren en el conocimiento instrumentos de desarrollo humano que les ayude a lograr una mejor calidad de vida. Esto es mucho más actual en el tiempo porque son los debates actuales de la sociedad justa, tolerante, democrática. Y ahí hay algo que en el texto que han recuperado de Ortega y Gasset, creo que está, cuando decía la universidad debería enseñar lo que se puede y aprender. ¿Alguien está conectado el que puso esa frase para que la cuente? Yo la puse. ¿Cómo dice la frase? Acá está. Ahí. ¿Cómo pusiste? Ya le digo que no encuentro la hojita donde la puse. Enseñar lo que se puede aprender es una, y luego hay otro que pero puso... él rescata una frase de otro pensador, Sí. de Leonardo, Sí, es una que frase dice que el que quiere puede, el que quiere y no puede, que pueda lo que quiere, o algo así. Ajá, que quiera lo que puede, es así. Bueno, creo que un poco es eso, ¿no? A veces tiene que ver con esto que creo que la situación actual va dejándonos como varios momentos. Quisiéramos estar en otro lado, volver al aula, tener otro tipo de encuentro, que a lo mejor no... El estudio de ingeniería y sociedad fuera de otra manera, pero es esto, y bueno, y esto es lo que hasta ahora se puede y debemos querer así. Esto va a ser como una etapa entre paréntesis para ustedes como estudiantes que también pensaban otra forma de introducirse en la vida universitaria y les toca esto. Así que bueno, ese es el gran desafío que tiene la universidad también, de estar, y esa es una de las cuestiones que dice Ortega Gasset, es atenta a sus tiempos y respondiendo a las demandas de ese tiempo. Y para que vean, como para finalizar, que más allá de todo lo que uno dice como necesidad de cambio, vieron que habíamos empezado el PowerPoint con imágenes que venían del medioevo, de los griegos, de un montón de cosas en donde el docente siempre estaba al frente y los alumnos, los estudiantes sentados tomando la lección. Bueno, estas son imágenes de una clase más actual y para que vean que aún seguimos estando con la lección, con la disputa del mismo lugar, ¿no? Mire que esta es una clase universitaria que podría ser puesta la misma clase o la misma escena que vimos desde el medioevo hasta acá. En esta foto que está acá es hasta un poco la imagen que estaba como en el medio de las diapositivas, en donde le decía que el docente parece que está en un púlpito. ¿Vieron? Esa es una manera de construir saber que tiene a veces el docente o esta representación de un saber superior, que es una forma de la cual se han configurado las prácticas universitarias, las prácticas educativas, y que bueno, hoy estamos redefiniendo y creo que también esto que estamos atravesando hoy nos lo pone en cuestión. Este texto entonces, estos PowerPoint para que ustedes puedan organizar las ideas y puedan trabajar, es lo que tienen en el archivo que dice PPT1, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? No, entendí todo. No, profe. ¿Entendieron? Bueno, me alegro que hayan entendido. Ahora, ¿qué retomo? El texto que tienen que dice Historia de la Universidad Medieval, creo que se llama así, es el texto de la bibliografía, no son extensos, es lo que pueden volver a leer para refrescar estas ideas para cuando se lo pidan, ¿sí? Y en el otro, de los modelos universitarios, es este último punto que hemos trabajado hasta aquí. La próxima, la actividad que vamos a hacer esta semana, se las voy a subir el miércoles seguramente, ya vamos a pensar. Si llegase a haber un foro, ya en este foro ya van a tener que hacer las dos participaciones, que sería, yo les voy a poner la consigna,
dar su opinión como la han dado ahora y seguramente, como mínimas 2 participaciones, alguna idea, dialogar, poner en diálogo con algún compañero algo de lo que el compañero dice y bueno, y vamos a ver cómo nos va intercambiando ideas. ¿Les resulta fácil ubicarse en cómo está configurada el aula? Para encontrar el material, para encontrar los Sí, profe, contenidos. está bastante fácil para mí. Bien, cualquier cosa vayan punteando, pero miren, si podemos ir haciendo, seguramente el cuatrimestre lo vamos a terminar de este modo, no creo que el domingo nos digan que se levanta la cuarentena, así que por un tiempo más vamos a tener que seguir con las clases virtuales, para que se queden tranquilos en lo que tenga que ver con evaluación y todo. Si ustedes van cumpliendo con estas entregas que vamos a hacer de trabajitos prácticos, capaz que en algún momento nos toque, aunque sea de a 2 o 3, si allá ustedes tienen contacto entre ustedes para hacer una presentación, eso va a formar parte de la evaluación de la materia, ¿sí? Simplemente no dejen de participar, hay compañeros que no están aquí en el foro, que no están participando en el aula. ¿Saben de eso? Yo, profe, no pude entrar al aula. ¿Por qué? ¿No estás dado de alta o no tenés el código? No pude hablar con lo del sistema para que me hagan el aula. Me hagan un chat. Yo Bueno, tampoco, profe. A comuníquense. mí Sí. me dieron una contraseña y cuando quise entrar me dijo que estaba como dada de baja y tuve que hacer otra. Porque yo ya la Ajá. tenía desde antes, digamos, al ingreso al Ajá. campus, me dijeron que tenía que hacer otra. Así que quedaron de mandar, supongo que ya me la tienen que haber mandado, no me fijé el correo, pero creo que ya puedo Bueno, entrar. fíjense para que puedan ponerse al día, porque todo esto de las actividades va a contar, yo los voy poniendo en la lista y voy viendo quién participa, va a contar como trabajo práctico presentado, como la instancia práctica presentada y un poco lo de las clases que después me pasan el registro a mí de Bedelía, no sé cómo hacen, de la presencialidad de ustedes en esto, ¿sí? Se conecta Enzo. Conecta Enzo, perfecto. Sí, se conecta Enzo, Profe, toma las clases. ahí en digamos. el chat, Sí. en el chat están diciendo que hay un chico que Sí, está ahí con lo estoy dengue. leyendo, ahí le estaba por decir, bueno, esos que por cualquier motivo están con carpeta médica, están con dengue, están enfermos, que me manden un mail, ya les dejé el mail la vez pasada, o por el aula, que se conecten en el mensaje privado, que se comuniquen conmigo y yo les voy a dar otra actividad. Les voy a dar unas actividades para que cuando puedan se incorporen y no vayan perdiendo como de recuperación, ¿sí? Pero la idea es que esto no sea una materia que les impida regularizar, lo mismo la universidad también ya nos irá diciendo algunas cuestiones de la toma de decisiones, pero si seguimos como hasta ahora, yo voy a reducir algunos contenidos, vamos a ver lo básico, lo que más creo que les puede servir. Esto que les voy planteando son las evaluaciones que van a ir presentando. Así que mientras sigan así participando, está todo bien, ¿saben? Bien. Y los textos, yo se los voy a ir subiendo al aula. Los textos que está ahí, si no hay alguna sugerencia, les pido la búsqueda. Bueno, para mañana, justamente por eso, para mañana les voy a pedir que busquen en Google el manifiesto liminar. ¿Quieren que lo anote? Sí, profe, por favor. Sí, profe, por favor. El manifiesto liminar, la reforma universitaria 1918. Mañana vamos a trabajar, ya lo fuimos hablando mientras estábamos hablando esta primera parte, pero vamos a mirar cómo estos modelos, vamos a retomar y contextualizar cómo estos modelos, unos siglos después, unos años después, se trasladan a la configuración del sistema universitario en América Latina y qué sucede específicamente en Argentina, ¿sí?
Y el primer gran hito, el primer gran momento de cambio, de algo que ha sido como un antecedente muy importante en el sistema universitario de Argentina, fue esto que les pido que busquen, en Google lo pueden encontrar, que vamos a leer, aunque sea el prólogo, la primera parte, el manifiesto liminar de la reforma universitaria de 1918. Esa es la reforma que yo les digo que fue en Córdoba y que marca una ruptura en las maneras de organizar y de acceder a los estudios universitarios en Argentina. ¿Sí? Para mañana, el que lo haya conseguido, el que lo tenga, lo comparte, lo mismo vamos a trabajar algunos conceptos aquí. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, entonces... Sí, profe. Bien, ¿entendieron qué textos están? ¿Cuáles son los textos de esta semana? Ahí tienen subidas los PowerPoint para que también se ubiquen. Y bueno, mañana nos reencontramos, cuídense y trabajamos esto mañana, América Latina y el manifiesto liminar. Si quieren ir leyéndolo y a recuperar alguna idea o tienen alguna pregunta al respecto, sería interesante para que mañana empecemos con las preguntas de ustedes en la clase. ¿Quieren? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, hasta mañana entonces. Bueno, Hasta hasta luego, mañana, hasta profe. mañana. Profe, que ande Hasta bien. luego. Chao.